vamos a dar comienzo al desarrollo del bloque número 5. Vamos a escuchar la exposición correspondiente a la ponencia, a una de las ponencias presentadas por la doctora María Barrau, que es el derecho de suscripción preferente, la innecesaria limitación cuando se capitaliza una deuda, necesidad de una interpretación armónica. Doctora, la escuchamos. Bueno, ante todo la ponencia se encuentra en la página 189 y nosotros realizamos esta ponencia del derecho de suscripción preferente partiendo de la base que consideramos que nuestra ley de sociedades tiene 3 pilares a los fines, o 3 institutos pilares a los fines de garantizar a los accionistas que los aumentos de capital no sirvan para licuarles su participación o perjudicarlos. Esos 3 instrumentos son los que nosotros bien conocemos: el derecho de suscripción preferente del 194, la prima de emisión del 202 y el derecho de receso del 245. Con respecto a esto vamos a hacer referencia justamente al derecho de suscripción preferente. Este derecho de suscripción preferente en el 194 está establecido el derecho italiano, es una norma imperativa que no se puede dejar de lado y justamente sirve para garantizar a los accionistas que frente a un aumento de capital pueden mantener su participación en los votos y en el capital. Bien, este derecho puede ser limitado conforme al artículo 197 de nuestra ley de sociedades y dice que cuando el interés social lo justifica puede ser limitado, siempre que se capitalice con aportes en especie o el pago de obligaciones preexistentes. Lo que a nosotros realmente nos preocupa es que se pueda limitar el derecho de suscripción preferente con el pago de obligaciones preexistentes porque consideramos que no es necesario limitar ese derecho de suscripción preferente y podría servir para dejar a algún accionista sin que pueda ejercer su derecho de suscripción preferente. ¿En base a qué hacemos nuestra ponencia? Consideramos que acá tiene que primar el interés social. El interés social es que el derecho de suscripción preferente se encuentre vigente y que los accionistas puedan mantener su proporción en el capital, en los votos, y a su vez mantener los mismos accionistas. Y consideramos que con la plata y el dinero que ingrese con el aumento de capital conforme el derecho de suscripción preferente se puede pagar perfectamente a los acreedores, es decir, a los accionistas preexistentes. Por eso, en tanto y en cuanto con el dinero del aumento de capital se pueda cancelar el pasivo, consideramos que debe prevalecer el interés social y se debe mantener el derecho de suscripción preferente aunque existan pasivos preexistentes. De hecho, yo he visto jurisprudencia donde hay pasivos preexistentes que son honorarios de los directores del grupo mayoritario y con eso se limita el derecho de suscripción preferente. Nada más, muchas gracias. Doctora, ¿quiere continuar con la otra? Yo diría, son temas distintos. Yo diría que si debatimos un poco, si les parece. Generalmente los debates se hacen al final de todo el bloque para que así nos organicemos mejor en los tiempos. Está bien. Como usted quiera, señor presidente. Me pareció muy interesante la ponencia. Bueno, la conversamos al final. Bueno. La segunda ponencia de la doctora Barrau es: se debe permitir la oposición de acreedor en todos los supuestos donde se disminuye el capital, patrimonio de la sociedad. Bueno, esta ponencia es un poco más atrevida que la anterior. No es atrevida la primera. Bueno, esta tiene un poquito más de pimienta, digamos. En esta ponencia yo lo que analizo es todos los supuestos en donde de alguna manera el patrimonio de la sociedad se va a reducir. Para mí lo importante no es el capital, ya como lo dije
en otras ocasiones en este mismo panel de hoy. Lo importante es el patrimonio de sociedad y que la sociedad no quede infrapatrimonializada, y de ahí la responsabilidad de directores, etc. Y acá nosotros nos encontramos que hay 3 normas que son el artículo 83, que habla de la fusión, el 88, que habla de la escisión, y los supuestos de reducción voluntaria de los 203, que dice que da lugar a la oposición de los acreedores en los supuestos que se dan estos. Pero hay otro supuesto donde también se va a reducir el patrimonio de la sociedad, donde no se da en forma específica, la ley no establece la ley en forma específica la posibilidad de oposición de acreedores, que son en el artículo 89, que específicamente se puede pactar en el contrato otros supuestos de retiro de los socios, lo que nosotros querramos, porque en realidad la ley no me limita, los supuestos del artículo 91 de exclusión de socios y el 245 de derecho de receso. Ambos supuestos, los 3 supuestos, son supuestos donde la sociedad va a perder también su patrimonio. Entonces yo creo que aunque específicamente la ley no establezca la posibilidad de que los acreedores se opongan y se los garanticen, también tienen este derecho, porque en realidad el criterio tiene que ser el mismo. La oposición de acreedores y la garantía es porque van a perder el patrimonio. Entonces, si va a perder parte de ese patrimonio, tendría que darle ese derecho a oposición. Nada más, muchas gracias. Luego tenemos la ponencia presentada por la doctora Moira Cohen, conjuntamente con el doctor Ricardo Olivera García, ¿sí? Exacto. Buenas tardes a todos. El título, perdón, lo anuncio. La tutela de los acreedores en caso... Está cortado esto. En caso De obediencia... En caso de receso. De receso. Postulado aristotélico. Sí, sí, está cortado. Pero... Sí, quedó cortado en la edición. Sí, lo hacemos en colaboración con el profesor Olivera. Buenas tardes a todos. En primer lugar, la profesora anteriormente me dio servido en bandeja su premisa, pero hay 2 cuestiones previas que quería compartir. En primer lugar, hay una tutela histórica a la protección de los acreedores y a la protección de los socios minoritarios. Es una cuestión a resolver cuando estos entran en conflicto, y se trata de que el legislador o el intérprete de alguna manera determinen cuál va a ser el tipo de armonización que debe primar a la hora de ponderar ambos derechos. En segundo lugar, la cuestión previa es que la disciplina jurídica, al igual que la matemática y la lógica, son ciencias formales. Como ciencias formales, se asientan en construcciones de proposiciones lógicas, y eso nos inspiró al título. El mandato aristotélico supone proposiciones lógicas que nos permiten inferir de elementos dados otros elementos nuevos y nos permiten hacer una construcción y un ecosistema consistente en lo que es la aplicabilidad de las normas. Carlos Baferreira, filósofo uruguayo de la generación del 900, tomó y abrevó en los postulados aristotélicos y habló de los silogismos hipotéticos deductivos. Esto nos inspiró a armar nuestra ponencia en base a un silogismo, del cual la premisa mayor es un poco lo que la doctora hacía referencia. En caso de reducción de capital, debe existir y debe recogerse un derecho de oposición de los acreedores. Lo que es la concepción del capital, la intangibilidad del capital, muy cuestionado en este Congreso, es el correlato de la limitación de responsabilidad de los socios al límite de su aporte. En la medida en que el capital actúa como fiel de la balanza, debe existir una ponderación del derecho de los acreedores cuando éste se reduce. Eso fue recogido, como decía la profesora, en la ley argentina como expresa remisión de las normas de fusión, y en la ley uruguaya en sede de anónimas y en sede de limitadas, cuando había una reducción de capital. Segunda premisa, el ejercicio del derecho de receso implica una reducción de capital. También polémica, y también la profesora lo mencionaba, pero es verdad que el derecho de receso tuvo una receptividad formal y explícita a partir de 1882 en Italia, y eso fue recogido como una situación que preserva el derecho de las minorías a oponerse y a salirse de la sociedad.
Esas minorías que se retiran deben ser reembolsadas en su participación y se harán contra cuenta de capital. No valdría suponer que se hacen contra reservas u otras afectaciones patrimoniales libres, porque esto no supone el correlato de lo que fue su aporte. Su aporte fue para conformar el capital, esta es la operación igual y de sentido contrario para salirse de la sociedad. Conclusión lógica, el receso debe declinar frente a la oposición de los acreedores. Esta es la conclusión, porque en definitiva, en este conflicto de intereses, no es lo mismo lo que anima al socio a concurrir y conformar la sociedad en su valoración de riesgo, que lo que anima a conceder el crédito del tercero acreedor. Cuando el tercero acreedor visualiza la sociedad, lo que determina es su nivel de riesgo de acuerdo a su solvencia patrimonial, llamémosla capital o llamémosla ponderación de flujos futuros, de rentabilidad futura, y lo determina a través de la asunción de riesgo que está dado por su tasa. Y así asume el riesgo y concede el crédito. Cuando el socio participa en una sociedad, lo hace con una valoración de otro tipo de riesgos que tiene que ver con el emprendimiento mismo, que tiene que ver con su conocimiento y su posicionamiento interno en la sociedad. Cuando se toman decisiones de financiamiento, lo que se está haciendo, en definitiva, por parte del socio, es determinar de qué manera se va a estructurar las decisiones de esa empresa. En cambio, el tercero está en la vereda de enfrente y no tiene ningún acceso a ese tipo de información. En definitiva, no debería ser relegado a la hora de una reducción explícita de capital, sino que debería ser armonizado, y en la ponencia nosotros establecemos diferentes alternativas de ponderación, ¿sí? Ya estoy redondeando, a través de las cuales, de alguna manera, lo que estamos evaluando es la posibilidad de que por acuerdo de socios, ya sea en la propia decisión de conformación del estatuto o en convenios paralelos, se pueda determinar en qué forma se van a ir armonizando este conflicto entre ese socio intrínseco que conoce las decisiones de empresa y el tercero que de alguna manera cuenta con la solvencia patrimonial de la sociedad a la hora de conceder el crédito. Nada más, muchas gracias. Luego tenemos la ponencia, no está Richard. No, La vamos con el doctor. ponencia de la doctora Cristina Gep, también con el... Tampoco está. Tampoco está. No, soy yo soy Olivera. ¿Quieren digo alguna cosa? Por favor, Sí, por favor. Por favor. No queremos, estamos ansiosos. No, es decir, la idea era, como el caso de la doctora Cohen, apoyarlos en las ponencias que estaban presentando. La doctora Ger no vino, pero de repente con algunas pinceladas muy generales planteamos las ideas generales de la ponencia, que se refiere, se llama Protección del derecho del dividendo, un desafío para el legislador. Y el tema es un tema de siempre, de toda la vida, de las sociedades comerciales, que es establecer el justo equilibrio entre el derecho como ente jurídico de la sociedad tiene de autofinanciarse con las propias utilidades que genera y el cumplimiento de la causa fin del contrato social, que es distribuir estos beneficios entre los accionistas, los socios accionistas. Es decir, este es un tema importante. Y en el derecho uruguayo, donde en base a la cual estamos haciendo esta ponencia, el tema es más importante aún porque, a diferencia de la ley argentina, que habla de que deben distribuirse utilidades líquidas, en el proceso de elaboración de la ley uruguaya del 89 se cambió el concepto de utilidades líquidas por utilidades netas. Y este no es un tema menor. Influjo de una presentación muy elucubrada del Colegio de Contadores, donde había varios contadores de las Américas y no sé cuánto, y dijeron que no se podía hablar en realidad de utilidades líquidas, que era un contrasentido, que la utilidad era utilidad neta porque surgía del devengamiento de la utilidad. Entonces, el problema que se plantea es que la utilidad neta, la utilidad devengada, no supone que la sociedad tenga los recursos financieros suficientes para distribuirla. O sea, liquidez, perdón.
Exacto, no tenga los recursos financieros. O sea que en última instancia podríamos estar en el absurdo en una sociedad o debiera endeudarse o entrar en insolvencia ante la posibilidad de cumplir con la obligación de pago de dividendos. Es decir, la ley uruguaya, a diferencia de la Argentina, y hago referencia a Argentina porque en realidad fue la ley argentina, el modelo 72, fue la fuente de la ley uruguaya, consagró el dividendo mínimo obligatorio, consagró la posibilidad, la obligación de que el 20% de la utilidad neta del ejercicio fuera distribuida como dividendo. Para nuestra percepción, una mala decisión, primero porque hablaba de utilidades netas, es decir, y segundo porque el 20% podía ser suficiente, insuficiente, o sea, podía no necesariamente contemplar ese derecho razonable que tiene el accionista a la utilidad. Es decir, en el proyecto de ley de reforma de la ley uruguaya que presentamos en el día de ayer, en el panel que se hizo, es decir, nosotros estamos proponiendo varias modificaciones a este régimen. El primero de ellos, hemos incorporado el concepto de utilidad distribuible. Y la utilidad distribuible es aquella utilidad que no podemos dejar el concepto de utilidades netas porque seremos fusilados por los contadores en Uruguay, pero que de alguna manera ni producen una situación de insolvencia. Hay que ver si tienen balas los contadores. Tienen balas, tienen muchas balas. Tienen muchas balas. No sabe la cantidad de balas que tiene. Es decir, no producen la insolvencia, o sea, ni la colocan en una situación de infracapitalización. Es decir, entendiendo por tal la insuficiencia de recursos propios suficientes para la actividad que quiere desarrollar. Pero además, porque tenemos una norma que nos persigue de dividendo mínimo, es decir, y esto he tenido grandes discrepancias con mis colegas argentinos que dicen que el abuso de la posición, el abuso de la mayoría es suficiente para solucionar todos los problemas. Volvimos a establecer este régimen del dividendo mínimo tomando el modelo de la reforma española del 2021, la reciente reforma española, que lo que establece es una mayor flexibilidad porque establece que durante los primeros 5 años de vigencia de la sociedad pueden no distribuirse dividendos y luego se mide el promedio en los últimos 5 años para ver si llegan al 25% de la sociedad. Pero lo segundo, que resulta todavía más novedoso, es que se incorpora el derecho de receso del accionista disidente en caso que no se cumpla con los estándares de dividendo mínimo. Es decir, que la solución no es, como es hasta ahora, generarle un crédito al señor para que de alguna manera demande la sociedad, sino darle el derecho de separación, como dicen los españoles, ¿no? Nada más. Reglamentar el derecho de receso para que no se... Exacto, sí. Para que no Es el régimen general de receso. Para que no se torne ilusorio, sí. Claro. A ver. No, perdón. Un esfuerzo que estamos haciendo en la redacción del proyecto es que el derecho de receso no sea ilusorio y estamos incorporando metodologías alternativas al valor patrimonial proporcional para evaluar el valor de la compañía, tratando de lograr que en última instancia el receso sea una forma de pagar el valor real de la participación social, ¿no? Lo cual, obviamente, entraremos en grandes juicios, eternos juicios, donde los peritos contadores o de peritos en finanzas tendrán la posibilidad de incorporar toda la gama de teorías en cuanto a la evaluación de empresas, pero creo que es un avance importante respecto a lo que es hoy el valor histórico, patrimonial de la sociedad, que muchas veces realmente no refleja el valor de la misma, ¿no? Sí. Bueno, quedaría entonces esperando que llegue el doctor Richard. No, tampoco está. Quedan ustedes, ¿no? La ponencia presentada por el doctor Fabián Pérez y Ruiz. Participación de sociedades extranjeras en la SAS. Exactamente. Bueno, buenas tardes, gracias. Esta ponencia se nos ocurrió
y es un tanto no atrevida, no voy a utilizar ese término, pero por lo menos osada, ¿no? Básicamente pensamos nosotros que la participación de una sociedad extranjera en una sociedad anónima simplificada no está sujeta a ningún recaudo formal de los establecidos en la Ley General de Sociedades, ni siquiera la inscripción en el 123 de la Ley General de Sociedades. El fundamento que nosotros entendemos para presentar esta ponencia se basa fundamentalmente, en primer lugar, en la regulación legal de la SAS, que está incluida dentro de un sistema de promoción para emprendedores, pequeña y mediana empresa, que como lo dice la norma tiene por finalidad fomentar la actividad productiva en el ámbito local, fundamentalmente, y también teniendo en cuenta de que la Ley General de Sociedades es una ley que no es dispositiva, fundamentalmente es imperativa, con tipos legales ya previstos, determinados, y de esta manera se aplica subsidiariamente en aquellos casos puntuales y concretos. La regulación legal de la 27349, que es la ley de pequeños emprendedores, remite en casos determinados, puntuales, a la Ley General de Sociedades, pero no siempre. Es más, esta norma establece que siempre y cuando se concilien las normas se debe aplicar esa ley subsidiariamente. Pero además de esta norma, también tenemos que hacer jugar la Ley de Inversiones Extranjeras, la 21382, que precisamente, como todos sabemos, le da los mismos derechos a los inversores extranjeros que a los inversores locales. Se les aplican los mismos derechos derivados de la Constitución y de las leyes. Y entonces, básicamente, a partir de esta decisión y teniendo en cuenta fundamentalmente el objetivo que establece el artículo 1 de esta norma de Ley de Inversiones Extranjeras, que les otorga estos derechos siempre y cuando realicen esas inversiones con el fin de promover la actividad productiva, facilitarla o aumentar o ampliar esa actividad productiva, también establece algunos parámetros importantes. Hay un decreto reglamentario de esta ley, que es el 1853 del año 93, que también establece de manera precisa y puntual que se debe allanar el camino y dejar sin obstáculos a los inversores extranjeros que pretenden realizar inversiones locales. Y también lo dice el inciso 2 de ese decreto reglamentario, que no es necesaria ningún tipo de aprobación previa para realizar inversiones por parte de los extranjeros. Entonces, a partir de esta norma, de las finalidades puntuales y específicas que establece la ley que regula la SAS, Sociedad Anónima Simplificada, y la Ley de Inversiones Extranjeros, nos parece que no es prudente la aplicación del artículo 123 de la Ley General de Sociedades en este caso puntual. También sostenemos en la ponencia que la suscripción e integración de capital tiene que estar sujeto, como lo dice la ley que regula la SAS, a lo establecido en el contrato constitutivo, y en el caso de participación de sociedades extranjeras, deberán someterse, ya sea cuando el acto sea fundacional o no, a lo establecido en ese contrato constitutivo. Bueno, básicamente esta es la idea de la ponencia. Hay algunos otros fundamentos que lo pueden ver ustedes, pero no me quiero extender demasiado. Tiene un par de minutos todavía. Una sola pregunta, porque tiene 2 minutos. No se aplicaría el 123 y el 124 para nada en la SAS. Sería el artículo 124, yo creo que al no aplicarse el 123, subsidiariamente tampoco el 124. ¿Y por qué tamaño privilegio para la SAS, no para las otras sociedades? En un momento determinado, también acá en el Congreso se ha dicho y manifestado reiteradamente que el contexto actual ha cambiado. No todos piensan lo mismo, por supuesto, pero en una sociedad que requiere inversiones, en una sociedad que requiere que se abran puestos de trabajo, en una sociedad que requiere ingresos de capitales, mayor cantidad de reservas, que es lo que estamos viendo diariamente, me parece prudente que cuanto más se facilite la inversión extranjera, es mejor. Esto no quiere decir que no haya un control de policía, que siempre es necesario y prudente. Lo que nosotros decimos fundamentalmente es que no es necesaria la inscripción en el registro público.
No sé si quería. Muy bien. El debate y esperamos que lleguen los ponentes. Yo les mandé un mensaje a Fujimori. Estamos, hay dos ponentes que no están, ¿no? Es Richard y ¿quién más? Ah, está bien. Entonces vamos a abrir el debate. Ah, sí. Secretaria, anote para dar el orden. Si les parece, propongo empezar. Olivera. Doctor Barrau. ¿Quién más? Yo diría, empecemos, si les parece, con la ponencia presentada por la doctora María Barrau sobre el derecho de suscripción preferente. ¿Les parece bien? De todo. Bueno, perfecto. Bueno. Pidió la palabra el doctor, el colega contador. Bueno, no soy colega, soy contador. Yo soy contadora. Ah, bueno, por eso le somos dije colega. colegas, ¿no? Cuando vi que no está Fujimi, dije, bueno, quedé solo. No, A ver, acá estamos. 3 temas para ser rápido. Primero, el tema de limitación del derecho de preferencia. En realidad, bueno, estuvo muy bien explicada la ponencia. Yo creo que en realidad el caso que citó la doctora Barrau es una mala aplicación que hicieron del artículo 197. No es que toda obligación, toda deuda permite la limitación del derecho de preferencia. A mí el modelo que me explicaron de limitación de derecho de preferencia era cuando, por ejemplo, una estación de servicio, digamos, está alquilando el terreno y la persona dice, bueno, yo aporto el terreno, un bien en especie. Y bueno, no hay otra persona que lo puede hacer, no lo quiere vender, si el interés social lo beneficia a todos, entonces ahí sí. Justamente, digamos, el 197 habla casos particulares y excepcionales, o sea, una deuda que sería imposible de pagarla de otra manera, porque tenga condiciones o características donde no pueden intervenir los accionistas para cancelarla, o por la urgencia, o por lo que sea, y cuando el interés de la sociedad lo exija. En general, los administradores tienen que explicar por qué limitan el derecho de preferencia, no porque lo dice el 127, por esto y aquello, y no se puede aplicar el 194, que es la regla. Esto es caso excepcional. Bueno, respecto al tema de... un tema de oposición de acreedores, bueno, ya no me acuerdo, pero de utilidades líquidas, sí. Acá justamente el doctor Olivera hablaba de que cambiaba el concepto. En realidad el tema de utilidades líquidas, esto es una cuestión que yo sé que estoy en minoría, la palabra líquida es ambigua. Utilidades líquidas es una cuenta del patrimonio neto o del pasivo, digamos, por la ley de sociedades. Y es ambigua porque se refiere al patrimonio neto. Cuando se refiere a la caja va en el activo. No, o sea, utilidades líquidas no se refiere a plata contante insonante que surja del estado de resultados. Utilidades líquidas irrealizadas, que siempre esas palabras van juntas, como Thomson y Williams, digamos, ¿no? Es utilidad neta. O sea, otra interpretación, la interpretación forzada que quieren hacerse de que utilidad neta es como no está el dinero, no está bien esa interpretación. Utilidad líquida es cuando de repente le dedujeron las amortizaciones, dedujeron los incobrables, toda esa situación, digamos, de líquida y realizada, y se cumplió con la normativa. Bueno, respecto al tema del artículo 123, yo creo que el 123 en principio, y hay una ponencia al respecto del doctor Manóvil, nunca le es aplicable el 124. También creo hoy escuchar al doctor Manóvil que de alguna manera coincidía, lo escuché muy cortado, ¿no? Pero creo que coincidía con lo que yo siempre pensé. Está mal interpretado, o mejor dicho, mal aplicado. El 123 no pide un representante en la Argentina. El 123 lo que pide es que se inscriba el representante del exterior para que cuando otorgue un poder sepan que el que va a la asamblea tiene un poder adecuado. Porque acá un accionista va a una asamblea y lo único que pide es
un escrito de autorización, un mandato certificado por un banco. No puede ser que para el 123, porque es del exterior, sea todo ese sistema complicadísimo de presentar balances y qué sé yo, para un tipo que va a ir a una asamblea. Y después, bueno, las exageraciones que se hacen, yo no llegaría al punto de que no es aplicable el 123, porque en definitiva, digamos, el inversor tenemos que ver que no venga un narcotraficante, no venga dinero negro, etcétera. Hay convenios con la GAFI, etcétera, que hay que cumplirlo, no puede venir cualquiera e invertir, a pesar de la necesidad de inversiones. Gracias. El número 12, Miller. Gracias. Bueno, ¿cómo no? Va mi intervención, no, como estaba el doctor Fushimi acá, no sabía si él iba a exponer o no, por eso. Quedan 3 debates y podríamos pasar a su exposición, doctor. Bueno, lo que disponga presidencia. Diría que ponga, perdón, doctor, que ponga su ponencia así, en el debate incluimos todos, ¿sí? Bueno. Sí, después seguimos. Gracias, muy amable, disculpen todos. Son problemas de la organización y inevitables, así que les pido por favor tolerancia. Voy a exponer brevemente esta ponencia que escribimos juntos con el doctor Efraín Hugo Richard acerca, esta es una discusión que hace mucho que venimos teniendo entre el equilibrio entre los dividendos y las reservas, de razonabilidad, ¿no? A ver, se supone que en un sistema capitalista razonable, los socios hacen una inversión con la idea de obtener una rentabilidad, se supone. Por lo tanto, la forma natural de manifestarse esa rentabilidad es a través de un dividendo, que es el fruto de esa inversión original. Cuando no se distribuyen dividendos, en realidad es cierto que también el fruto permanece en el patrimonio neto y hay un valor patrimonial proporcional que se incrementa, pero no menos cierto es que hay una decepción, por lo menos en el minoritario, que el minoritario tiene un grave problema, no forma parte del grupo de control, no forma parte de la elección del órgano de administración, se le dificulta el contralor, motivo por el cual, digamos que puede estar interesado en esa rentabilidad. Si se le niega esa rentabilidad en aras de la autofinanciación, que es algo que, esto es complementario a lo que había estado hablando en una ponencia más temprano, tenemos una tensión. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Porque, a ver, y esto es la discusión que, digamos, escribimos un viejo artículo de resultados no asignados con Richard, lo debemos haber escrito como 6 veces, entre ponencias y publicación, hasta que sacamos la última versión que salió publicada en la ley hace ya varios años atrás, donde llegamos a un equilibrio. Pues yo siempre sostenía que la autofinanciación primaba por sobre el derecho del dividendo, pero no es así tampoco. O sea, eso es injusto lo que yo veía. Y Richard, su tesis doctoral era sobre derechos del accionista, derechos patrimoniales de los accionistas. Entonces era casi un balance justo. Acá nosotros llegamos a la conclusión de lo siguiente. Hoy hablábamos y me explicaban bien los colegas uruguayos acerca del dividendo mínimo que ellos tienen en su ley y cómo pretenden, ayer habían hablado también de cómo se proponía, digamos, en compensación un derecho de receso frente a la necesidad de la autofinanciación, fenómeno que me parece sumamente interesante, y nosotros proponíamos que si le vamos a imponer un sacrificio al minoritario, y en definitiva este es el meollo de la ponencia, le vamos a imponer un sacrificio al minoritario negándole el derecho al dividendo, al menos deberíamos explicarle para qué lo vamos a hacer. Y eso no alcanza con la memoria, tal como la tenemos prevista legalmente hoy. Deberíamos pensar en un proyecto, en un plan de empresa. Y ya no estamos hablando del plan de empresa de los congresos concursales. Estamos hablando de un plan de empresa similar a la propuesta de reforma de la memoria del anteproyecto del año 2019.
que con muy pocas reformas en la memoria proponía un nivel de transparencia que diría casi inusitado, que al menos si no conforma, y si pudiéramos pensar en esto que ayer, ese desafío que lanzaban los colegas uruguayos de darle un derecho de receso eventualmente, ¿por qué no? ¿No? Bueno, repensarlo desde ese punto de vista, es decir, o si le vamos a negar, al menos démosle información de para qué hacen ese sacrificio, porque no se sostiene ese sacrificio a largo plazo y vienen posteriormente las maniobras, de las cuales muchos hablan de abuso de la minoría y, bueno, en contrapartida, abuso de mayorías también. Digo, el pensamiento es a esta especie de libertad de decidir sobre los resultados que nosotros tenemos y de negar el derecho al dividendo, la responsabilidad al menos del directorio de informar adecuadamente para qué se le impone ese sacrificio, nada más. Una simple acotación, si no lo informan razonablemente, no es razonable la limitación. Bueno, tiene la palabra el señor Miller. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, brevemente, la idea es referirme a la segunda ponencia de la doctora Barrau y a la ponencia de la doctora Cohen y del doctor Olivera García sobre el derecho de oposición de los acreedores en los casos en que hay un derecho de receso. Y, bueno, conceptualmente parece atendible esa situación. Ahora, un matiz que pongo arriba de la mesa, a modo de pregunta, es en esa tensión entre derechos, derecho de receso por un lado, derecho del acreedor a cobrar su crédito, en definitiva el patrimonio es la garantía que tiene del cobro, si esa exigencia el conceder ese derecho de oposición al acreedor no sería un obstáculo para que de pronto un socio, un accionista muy minoritario se viese impedido de poder salir y ejercer su derecho de receso. Y en tal sentido, la pregunta es si no cabría de pronto cuantificar esta situación. Y me acuerdo, por ejemplo, en el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Uruguayas, que se establece un derecho de exclusión, en este caso es inverso, de excluir a un socio cuando éste tenga hasta un 15% del paquete social, el paquete accionario o de participación. Evidentemente, todo límite siempre es subjetivo y por tanto debatible, pero ¿en qué medida de pronto establecer una cuantificación permitiría, mejor dicho, que un socio accionista muy minoritario pudiese, sin la oposición de los acreedores, salir, digamos, vía derecho de receso, simplemente. En tercer lugar, doctor Olivera. Hola, sí. Varias cositas que están planteado, es decir. La primera, la doctora Barrau planteó el tema interesante de permitir la oposición de, la innecesaria limitación, la capitalización de deuda, y habló en términos generales de la protección de los accionistas en los casos de aumento de capital y evitar la licuación. Es decir, yo ahí quería simplemente plantear un matiz, ¿no? La ley tiene dos derechos distintos del accionista minoritario a proteger. Una es la integridad del valor de su participación social. No puede ser que porque haya un aumento de capital, que el minoritario no concurra a completarlo, no solamente pierda el porcentaje de participación, sino que el valor de su participación se reduzca, ¿no? Y eso, la forma de solucionar esto es
imponer que los aumentos de capital se realicen respetando el valor genuino de la participación, y el instrumento más idóneo parece ser la prima de emisión, exigiendo que el aumento de capital se realice sobre la par. El otro tema, tanto el receso como el derecho de suscripción preferente, en principio no atentan contra la preservación del valor absoluto, sino dan la chance o le indemnizan frente a la pérdida de la chance de mantener la participación relativa, ¿no? O sea, creo que son matices distintos de gravedad distinta, ¿no? Una es que yo tenga una participación menor y un peso menor, y otra cosa me metan la mano del bolsillo y me saquen algo que ya me pertenece por el hecho de hacer un aumento de capital. Son dos grandes temas. Segundo, con respecto a la oposición en el caso del ejercicio del derecho de receso, ¿no? Es decir, que es la ponencia que compartíamos con la doctora Cohen. A mí me parece que acá hay una máxima que no puede vulnerarse, que es que no se pueden llevar un peso de la sociedad de los accionistas si los acreedores no los dejan. O sea, el fiel de la balanza entre el derecho del acreedor y el accionista es que nadie se lleva plata de la sociedad si hay acreedores que no son satisfechos, porque estamos comparando dos agentes económicos con diferente nivel de riesgo. Es correcto, podemos estar vulnerando un derecho muy importante del régimen societario, es decir, desde el Código Italiano del 82 para adelante se ha identificado el derecho de receso como el mecanismo de protección de las minorías en las sociedades anónimas, y ha sido el estandarte en todas las legislaciones continentales en esta materia, ¿no? Pero, sí, el tema es, podemos ver otras opciones. Hay quienes han planteado por qué la sociedad no puede comprar las acciones, pero es hacer un poco lo mismo, ¿no? Porque es dilatar un efecto de reducción de capital. O por qué no se adquieren con reservas de libre disponibilidad. Es decir, pero de vuelta, es conculcar el derecho al dividendo de los demás señores. Entonces, una solución interesante, que es la que establece el Código de Sociedades Comerciales portugués del año 1986, que lo que establece es que existe una opción en caso de receso de venta de los accionistas recedentes para que le sean compradas las acciones no por la sociedad, sino por el resto de los accionistas mayoritarios que tomaron la decisión. Entonces, eso saca del elenco de la sociedad. Es como una opción obligatoria, perdón. Sí, de fuente legal, ¿no? Es decir, entonces, quien debe comprar y quien quedarse no es la propia sociedad que reduce su estructura patrimonial, es el accionista que pasará a tener una participación menor, ¿no? Creo que es algo que tal vez pueda compatibilizar los regímenes. Y el último tema, sí, perdón. Interesante. El último tema es lo que decía acá el colega respecto al artículo 123. A ver, quiero simplemente aportar como dato, en el Uruguay no tenemos 123. O sea, copiamos un montón de cosas de la ley argentina del 72, pero no el 123. Es decir, para la inversión de una sociedad del exterior en el capital de una sociedad local es un acto aislado y como tal se agota en el acto de inversión y no requiere registración y no requiere ningún requisito. Pero eso no solamente se aplica a las SAS, donde subsidiariamente se aplica el régimen de anónimas, sino que se aplica a todos los tipos sociales. Gracias, doctor. ¿No hay nadie más en la lista? Ah, perdón. Disculpe. Bueno, yo me voy a referir a la ponencia del doctor Fujimi y a la ponencia del doctor Olivera, que en realidad creo que todos compartimos el mismo problema o todos compartimos la misma inquietud, hasta dónde se protege la sociedad, que mantenga su patrimonio y crezca y se desarrolle en el mercado, y hasta dónde está el derecho de los accionistas de llevarse las utilidades. Tema que he estudiado, profundizado, analizado, y creo que los accionistas no pueden poner la plata a plazo fijo a que los administradores lo administren como quieran. Recuerdo, creo que en el Congreso de la Falda,
un profesor italiano, soy un poco mala para los nombres, decía: en el derecho italiano los accionistas sacan los pies del plato cuando quieren y los administradores se tienen que ocupar de que administren y de que estén interesados en quedarse. Y yo creo que es así como deben administrar los administradores. Por eso mi postura es que los socios tienen derecho a llevarse las ganancias líquidas y realizadas que nosotros tenemos. Considero que para que sea líquida tiene que ser neta, descontando todos los gastos que tuvimos para producirla, y para que sea realizada tiene que ser todo incremento patrimonial que surja de operaciones serias con terceros y no en nuestro país, que tenemos incrementos patrimoniales como consecuencia de operaciones internas, cambio de valores de las mercaderías, cambio de los productos que tenemos, etcétera. Y también en mi tesis doctoral yo puse que justamente había que tener un tope mínimo que se tenía que llevar a los accionistas. Para no respetar ese tope tenían que fundarlo, y si por alguna cantidad de años no se daba utilidades a los accionistas, tenían derecho a receso, calculándose el derecho de receso a valores que no pierdan el contenido patrimonial, digamos. Así que comparto plenamente la ponencia de Olivera y la inquietud de Fujimi, ambas cosas. Muchas gracias. A valores de mercado. Doctora Cohen. Sí, una postilla con relación a esto que veníamos comentando, que sí, hay algunas operaciones asimiladas que lo que buscan es de alguna manera preservar esa digamos, integridad patrimonial o integridad del capital, haciendo el símil, en la medida en que pueda ser eventualmente adquirido por los otros accionistas o pueda ser adquirido por la propia sociedad, o recién allí se pueda ofrecer a terceros, o eventualmente se convoque una asamblea que dirima y en definitiva resuelva, sobre texto de que de no resultar exitosa podría determinar la propia disolución de la sociedad, sobre la base de que el receso es una disolución, es una rescisión parcial donde la sociedad subsiste. De manera que en derecho comparado hay soluciones previstas legalmente, pero de lo que se trata, que un poco refrendando lo que venían de comentar, es que se establezcan mecanismos, que la sociedad prevea, se autocomponga y prevea ese mecanismo componedor donde ya dirima anticipadamente cómo se van a conciliar ambos intereses. Después abundo en derecho a réplica, pero bueno, era eso lo que quería decir. Señor presidente. Quedan 2 minutos. Queda un minuto para terminar el bloque. Derecho a réplica esto, ya. Que es el derecho a réplica ya. Gracias. No, está bien, pero hagan todo juntos, perdón que me meta, doctor, porque nos queda 1 minuto y medio. En esa conciliación, estableciendo un quantum, podría ser una de las alternativas, Miller, en cuanto a ver la manera sin evitar la subjetividad que puede implicar. Simplemente una acotación con respecto a la ponencia nuestra y fundamentalmente en cuanto a la referencia que hacía el doctor del artículo 124, nosotros planteamos el supuesto donde la sociedad extranjera participa o adquiere, digamos, una participación accionaria dentro de la SAS sin ninguna intención de establecer una sede en la República, con lo cual este supuesto quedaría fuera de lo que nosotros estamos planteando. Sin perjuicio de ello, hoy a la mañana casualmente lo escuchábamos a Manóvil, que él hasta incluso propone, y lo hizo público en la Comisión de Reforma, hasta eliminar el artículo 124. Con lo cual, entiendo que no hay por qué pensar, y nada impide en que dos personas que escogen establecer o formar una sociedad en otro estado, en otra nación, puedan participar en una sociedad constituida en el país y bajo la legislación local, y que, digamos, de alguna manera
eso no es ningún tipo de impedimento y tampoco debe ser un preconcepto. Y acá retomo la idea que planteaba el contador, de que el artículo 123 tiene que servir, ya no estamos hablando del 124, sino del 123, que tiene que servir como un mecanismo de control para evitar lavado de activos y demás. Contador, nosotros somos de Rosario y lamentablemente estamos muy golpeados por el flagelo del narcotráfico. Le puedo asegurar que el narcotráfico se maneja y hace todo tipo de negocios, no solamente ilícitos, sino también lícitos. Y lamentablemente los controles no pasan por, a lo mejor, el organismo de Contralor, sino que pasan por un adecuado sistema de represión penal. Con lo cual, nosotros lo que planteamos fundamentalmente es que a través de la SAS indudablemente se ha creado un cambio de paradigma. Necesitamos que cierre. Sí, un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma debe ir acompañado de un cambio de mentalidad de nuestra parte, y creemos entonces que las inversiones extranjeras, tal como lo planteaba o lo terminó de decir el doctor Olivera, no deben ser sometidas a ningún tipo de impedimento de lo que es la policía o el control de policía, sino solamente la ley de inversiones extranjeras, que es la que está previsto para esos casos. Bueno, por razones de tiempo, el presidente de la comisión va a cerrar y luego damos paso a la comisión que sigue. Bueno, vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes, pero no puedo dejar de hacer un par de reflexiones. Acá el doctor Olivera, a quien ahora tengo el gusto de conocerlo, lo conocía de nombre, obviamente, comentó de que en Uruguay no existe el 123, en referencia a la ponencia presentada acá por los colegas. Y inclusive recién escuchó de que también habría que, en este caso, derogar el 124. Sí, quiero comentar de que yo soy de Salta, hicimos una jornada preparatoria y tuve una gran discusión con Manóvil. Tenemos posiciones muy distintas. Yo creo que el 124 es un derecho de policía dentro del derecho internacional privado, ¿sí? Que es absolutamente necesario. Yo creo que fue un logro de la redacción del 72, ¿sí? Y, por último, respecto a lo que dice el doctor Olivera, sí, puede ser que funcione bien que en Uruguay no exista un 123, pero son, doctor, dos realidades sociales totalmente distintas. Son dos, digamos, dos formas de ver los problemas. Nosotros padecemos un sistema, una situación de evasión y de corrupción que no existen en otros países, por lo menos con la intensidad que tenemos. Por eso creo que no solo el 123, no solo el 124, sino yo apoyo fervientemente las resoluciones que a partir del 2003 dictó en este sentido la Inspección General de Justicia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, y un saludo y gracias de vuelta.